Perfecto. Bueno, no, pues primero, muchas gracias por la invitación al profe Juan Fernando y pues un gusto para mí estar pues compartiendo esta tarde con ustedes. Voy a tratar de compartir mi pantalla a ver si es fácil. A ver, no sé si la están viendo. Sí, ¿Sí? ¿La están viendo? perfecto. Bueno, entonces, em, lo que quiero compartir con ustedes hoy es como una serie de reflexiones de por qué creo que puede ser una ruta profesional interesante. Entiendo que la mayoría o todos ustedes están en pregrado, entonces pues son momentos importantes para tomar decisiones sobre el futuro. Y pues esto me parece propicio, una ocasión chévere para comentar por qué creo que es interesante trabajar en el mercado de capitales y que entendamos un poquito también qué es el mercado de capitales. Entonces, creo que la primera respuesta que hubiera encontrar sobre por qué trabajar en la bolsa o a lo mejor en una mesa de dinero, un banco, en una fiduciaria o en alguna otra de las entidades del sector financiero en Colombia o en el exterior, es por plata, ¿no? Y creo que cuando uno está muy joven cree que la plata es lo más importante. Efectivamente es muy importante. Y creo que alguien que quiere trabajar en el sector financiero, digamos, usualmente no es, digamos, el más hippie ni el más, digamos, desinteresado por los asuntos materiales, ¿no? Generalmente somos personas, pues, que sí, efectivamente, queremos progresar financieramente, materialmente. Entonces, pues, la plata es como lo primero que se le viene a la cabeza a uno sobre por qué trabajar en el sector financiero. Sin embargo, digamos, ya desde los primeros años en los que yo bolsa, en una empresa que se llamaba Correval en su momento, que ahora se llama Credit Corp, eh, a ver, segundo, me están diciendo que ahí apague la cámara, no sé si ya se está viendo mi pantalla. Sí. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? No sé si mejoró el audio. Sí, está bien. Ok, ok, entonces continúo. Entonces les decía que desde los primeros años que trabajé en esta empresa me di cuenta sí que la plata era muy importante para motivarse, sí, para levantarse todos los días, llegar a la misma hora a la oficina, seguir una rutina, eso es indispensable. Pero alguna vez escuché una historia que transformó un poco mi visión sobre, digamos, el papel central del dinero en motivarse a uno mismo para trabajar en algo como el sector financiero, como el mercado de capitales. Y es un experimento que hizo un psicólogo muy famoso que se llama Dan Ariely. Lo pueden ver, buscar en YouTube, es muy interesante. Y el experimento más o menos consistía en que él puso a unos estudiantes que eran como los, digamos, los conejillos de indias del experimento, a armar unas figuras como esta que está en la diapositiva, una figura de Lego relativamente sencilla, y cada vez que un estudiante la armaba, le pagaba $3. ¿Sí? Entonces luego le pedía armar otra, inmediatamente la acaba de armar, el profesor destruía la figura o el Lego. Y le pedía armar otra, pero ya no le pagaba $3, sino 2. Entonces, armaba la misma figura y le pagaba $2. Y así sucesivamente le iba bajando, digamos, el precio o el salario que le pagaba por armar estas figuras de Lego. Al final la gente se aburría y decía, ya me cansé. Pero, digamos, después hacía el mismo experimento, pero en lugar de destruir inmediatamente la figura de Lego, lo que hacía pues, el profesor era con esa figura de Lego iba construyendo otra figura de Lego más grande y efectivamente les iba pagando también por construir estas figuras. Al final la conclusión del experimento era que
a las personas que les destruían, digamos, su figurita del ego, se cansaban más rápido, se aburrían más rápido de hacer esta actividad. Mientras los que veían que su figurita del ego iba construyendo una figura mayor, más grande, se motivaban más, trabajaban más rápido y duraban más tiempo construyendo más figuras, a pesar de que incluso les pagaban menos. Entonces, ¿qué significa eso? Es que sí, la plata es muy importante, pero también es muy importante el significado, el por qué uno hace algo, por qué trabaja en un sector o por qué trabaja en una empresa. ¿Sí? Quizá puede ser más importante ese significado, esa noción de propósito sobre el futuro, de que estás construyendo algo más grande que la plata misma, que es muy importante, pero hay una noción que incluso puede ser más relevante, ese significado, ese sentido de que estás construyendo algo más grande. Entonces, a ver si puedo pasar acá. ¿Cuál es la noción normal, común, que la mayoría de personas tienen sobre el sector financiero? Es la que un poco nos han vendido pues, la cultura popular o el cine, por ejemplo. Cuando uno le hablan de un corredor de bolsa, uno, no sé si se han visto alguna de estas dos películas. Si a alguien le gusta el tema de la bolsa, creo que son dos películas obligadas, son muy, muy entretenidas. Una es Wall Street, es una película de Martin Scorsese, no, perdón, de Oliver Stone, y El Lobo de Wall Street, que creo que sí es de Scorsese. Entonces, lo que dibujan es un corredor de bolsa avaro, el típico corredor de bolsa que solamente le importa ganar dinero y que vive una vida de desenfreno, que no le importan sus clientes, sino que es básicamente un estafador. Sí, un ladrón, ¿no? Entonces, esa es la imagen que tenemos un poco de cómo es un corredor de bolsa, alguien obsesionado por el dinero, un ludópata, digamos, alguien adicto a los juegos. Y no digo que este tipo de perfiles no existan en el mundo real, claro que sí, pero no son lo más común ni lo más importante del sector financiero, ni la razón por la que uno vaya a trabajar al sector financiero es porque no se va a tener fiestas con enanos como en el Lobo de Wall Street. O porque va a haber drogas y fiestas, ese tipo de cosas. No es el sentido ni el propósito que alguien debería encontrar en trabajar en el sector financiero. Si ese es el sentido, generalmente esa persona no va a durar mucho trabajando en esto, o porque se va a aburrir, porque la realidad va a ser distinta a la ficción, o porque va a cometer fallas éticas y profesionales que lo van a sacar rápidamente. ¿Sí? Entonces, esa noción, digamos que es tal vez o, o esta sería una razón equivocada por la cual trabajar en el sector financiero. Hay otra historia sobre el sector financiero que es más sobre las que quiero hablarles, que es para qué sirven los mercados financieros o el mercado de capitales específicamente a la sociedad. Entonces, yo les voy a poner dos ejemplos muy sencillos. O sea, los mercados financieros no son, como mucha gente cree, como un dantesco en el que hay una cantidad de sociópatas que se dedican a especular y a ganar dineros y solamente les importa la plata y hacer más plata. ¿No? El mercado financiero o los mercados financieros sirven para mucho más que eso. Por ejemplo, piensen en que durante este semestre pasado en Colombia fue el semestre de la historia del país donde más viviendas nuevas se vendieron. La mayoría de esas viviendas son viviendas de interés social, o sea, son familias principalmente de estratos 4, 3, 2, familias de clase media y media baja que accedieron por primera vez en su vida a una vivienda propia. Esto esto se logra principalmente o en gran medida gracias a que existe tecnología financiera y existen mercados financieros para que los bancos puedan financiarle a estas familias o las instituciones financieras en general le financien la compra de una vivienda a una familia de clase media o clase media baja. Lo mismo si piensas en cómo vas a conseguir tu primer carro. Claro, una opción es ahorrar, que puede ser muy buena también, ahorrar hasta tener una gama
Uy, creo que se te cortó o de pronto solo a mí, qué pena. Sí, se cortó. Sí, yo creo que se cayó. Sin tecnología financiera, sin instituciones y sin mercados financieros, digamos que esto de comprar vivienda propia para una familia de estrato medio, de estrato bajo, sería muy difícil, casi imposible. Lo mismo con el tema de los carros, o pensemos también, por ejemplo, importante en la innovación y el emprendimiento. Sí, empresas o aplicaciones que usamos todos los días, por ejemplo, como Rappi, como Uber o como el mismo Google, serían imposibles sin los mercados financieros. Me refiero, y lo que quiero decir con esto es que todas estas empresas, para llegar a desarrollar estos productos tecnológicos, tardaron muchos años, ¿sí? Y han tardado años en desarrollo, en pruebas, y son años en los que estas empresas han perdido dinero. Es decir, Rappi o Uber, por ejemplo, nunca han ganado o nunca han tenido utilidades netas en sus balances financieros. Google tardó años en obtener utilidades. Hoy en día es una empresa súper rentable, pero en su momento no lo era. Y pasa lo mismo con las grandes empresas tecnológicas y con las grandes startups. Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo es posible que empresas como estas, aún perdiendo dinero durante años, hayan podido sobrevivir? Pues básicamente la respuesta es que los mercados financieros les dieron la liquidez necesaria para operar durante años y poder desarrollar y poder madurar su modelo de negocio. Y entonces, digamos, lo que les quiero contar, o la historia que les quiero contar sobre los mercados de capitales, es que sin los mercados de capitales no tendrían muchas familias, básicamente, sin los mercados de capitales y sin la tecnología financiera, sin las metodologías, sin las herramientas de software que se utilizan en el sector financiero, por ejemplo, para administrar el riesgo, sin todas esas cosas, sin los mercados y las instituciones, que son, por ejemplo, las bolsas de valores, pues sin nada de eso, muy pocas personas podrían acceder a una casa propia, a un carro nuevo, o sería muy difícil que empresas como estas de las que les hablo y que definitivamente han transformado para bien, creo yo, la manera en la que vivimos, pues no hubieran podido desarrollarse, no hubieran podido crecer, ¿sí? Porque los mercados son los que les han proveído la liquidez para poder existir y funcionar. Entonces, ese es un poco el relato distinto al de las películas, ¿sí? Al de la cultura popular sobre lo que es el sector financiero. Siempre que uno habla de bancos, ¿sí? Por ejemplo, se habla de algo malo, ¿sí? O de corredores de bolsa como estafadores, ¿sí? Como gente, digamos, antisocial. Pues, ese es un lado de la historia, ¿sí? Yo creo que en todas las áreas, digamos, en las que uno se desempeñe, va a haber estafadores y va a haber fallos de ética, absolutamente todas. No sé, si usted es médico, va a haber médicos que hagan malas praxis, no sé, que le inyecten, por ejemplo, a una mujer biopolímeros y le dañen el cuerpo, o va a haber ingenieros que hagan un edificio mal para ahorrarse unos pesos y al final el edificio termine cayendo. Pero definitivamente ese tipo de prácticas no representan a toda una profesión, digamos, a toda una disciplina, pues como son las finanzas y digamos un espacio o un mercado como es el mercado de capitales. Entonces, esta es como otra historia que les quiero contar. Entonces, básicamente, el propósito que uno debería, si quiere trabajar en el sector financiero, es entender que va a trabajar por el servicio de la sociedad. Claro, todos trabajamos por propósitos egoístas principalmente, por estar mejor nosotros y nuestra familia, pero es muy difícil trabajar de manera, digamos, para su propio bien, pensando que uno le hace daño a la sociedad. Eso es muy difícil, eso es un conflicto que al final no funciona. Entonces tiene que ser, vamos a trabajar por el bien mío y de mi familia, pero entendiendo que mi labor es también ayudar a otras personas, no perjudicarlas, sino ayudarlas. Con mi labor yo ayudo a la gente a conseguir una casa propia, ayudo a que alguien compre un carro nuevo o a que lo asegure, por ejemplo, o ayudo a que compañías nuevas y emprendedores nuevos puedan desarrollar productos que ayuden y beneficien a miles o millones de personas.
Entonces, básicamente, ¿cuáles son las funciones de los mercados de capitales? Pues son varias, son muy complejas, pero quiero resaltar tres esencialmente. Entonces, piensen en una abuelita. Esa abuelita, pues a lo mejor ustedes tienen una abuelita, una tía de ese tipo, que siempre ha ahorrado dinero, que es muy ahorradora y tiene debajo del colchón una buena cantidad de plata. Esa abuelita no tiene ni la salud, ni el tiempo, ni la edad, y posiblemente ni el talento para emprender, para, no sé, montar un negocio, no sé, una panadería o hacer cualquier otra cosa de ese estilo con su dinero. Entonces, ese tipo de personas son agentes que tienen excedentes de liquidez, tienen recursos de más. Y hay otro tipo de personas que es, por ejemplo, un muchacho de 21 años que es estudiante de ICESI y tiene una idea de negocio por una aplicación. Entonces, ese muchacho es todo lo contrario. Puede que no tenga un peso en el bolsillo, pero tiene energía, tiene toda la vida por delante, tiene ideas y tiene conocimientos para hacer un modelo de negocio. Entonces, básicamente lo que permiten los mercados financieros es juntar a esa abuelita ahorradora con ese muchacho de 21 años pobre, pero con mucho talento. Y eso es lo que deberían hacer los mercados de capital. Obviamente, en Colombia nos falta mucho para que esas conexiones se junten y sean eficientes. Todavía no, pero digamos que ese debería ser el norte. ¿Sí? En este momento el mercado de capitales aquí financia sobre todo a empresas grandes, aunque se ha avanzado mucho en que ideas nuevas puedan obtener financiamiento. Hay varias iniciativas, pero digamos que mírenlo de esa manera, ¿sí? De agentes en el mercado o en la sociedad que tienen recursos, pero no tienen ni tiempo, ni salud, ni edad, ni talento para emprender, para comenzar nuevos proyectos, y agentes que les sobra ese dinero. Luego también está el tema de hacer coincidir plazos de inversión, ¿no? Piensen en el ejemplo que yo les daba ahorita de las casas. ¿Quién les prestaría a ustedes dinero en un crédito a 30 años para comprar una casa? Nadie, básicamente nadie le prestaría a usted a un plazo de 30 años porque la mayoría de personas en ese horizonte de inversión ya van a estar muertas, entonces nadie estaría dispuesto a prestarle a usted para comprar una casa a 30 años. Entonces lo que hacen los bancos es hacer calzar los plazos, ¿sí? Tienen gente que les da dinero, por ejemplo en CDTs, en depósitos a la vista, cuentas de ahorro, y esas personas pues no necesitan, no van a dejar su plata 30 años, pero sí el banco puede servir para juntar hacer calzar esos plazos. Personas que necesitan a 30 años liquidez pueden hacer calzar esa necesidad de liquidez a 30 años con personas que les ofrecen liquidez al banco a unos plazos más cortos, y el banco puede hacerlos coincidir, digamos, juntando muchas personas en esa bolsa, por decirlo así. O el caso que les decía ahora de Airbnb o Uber, estas empresas tecnológicas se demoran años y años y años en generar utilidades. Normalmente, pocas personas estarían dispuestas individualmente a poner todo su dinero y esperar 10 o 20 años a que madure el modelo de negocio. Los mercados de capitales permiten que se pueda brindar liquidez a ideas de negocio que son a muy largo plazo. Y también permiten otra cosa muy importante, que es administrar riesgos para los inversionistas, que es que una persona difícilmente, individualmente, va a prestarle todo su dinero a una sola compañía, porque no va a poner todos los huevos en una sola canasta. Pero a través de los mercados financieros, los inversionistas pueden invertir en cientos o miles de empresas distintas, y entonces eso le permite que algunos de esos recursos vayan hacia ideas de negocio, hacia empresas que tienen modelos de negocio muy riesgosos, pero también muy innovadores. Entonces eso es bueno porque permite que financien ideas nuevas, ¿sí? Riesgosas pero nuevas y muy promisorias. Y también que las compañías tengan distintas fuentes de financiación. En los mercados financieros usted se puede financiar a través de deuda, ¿sí? Pidiendo, por ejemplo, emitiendo bonos, o a través de equity o de acciones, que es vendiendo participaciones de su compañía. Entonces también a las empresas les ofrece, digamos, un abanico de oportunidades para financiarse a sí mismas, bien sea con deuda o con equity. Bueno, entonces quiero como hacer un resumen de en qué puede trabajar una persona en Colombia, y bueno, esta estructura, digamos, es muy internacional.
exactamente en qué tipo de funciones o qué tipo de tareas o trabajo se puede hacer en el mercado de capitales. Básicamente las empresas financieras o estilo bancos o comisionistas de bolsa o fondos de pensiones están divididas en tres áreas. Una es el back office, el middle office, y la otra es el front office. Entonces, el back office es todo lo que tiene que ver con, digamos, las operaciones, es como la contabilidad, el servicio al cliente, todas las actividades de la empresa que no necesariamente generan ingresos, pero son necesarias para darle apoyo al negocio. Generalmente se llama también áreas de soporte al negocio. ¿Sí? Luego está el middle office, que es básicamente, principalmente, la gente que se encarga de administrar el riesgo. ¿Sí? Las empresas financieras como comisionistas, bancos, fondos, etcétera, todos asumen riesgos. Entonces tiene que haber, digamos, un área dedicada a que las personas que asumen ese riesgo no excedan y no caigan en prácticas demasiado riesgosas que puedan poner, digamos, en entredicho la continuidad de la empresa o que puedan sí, ser excesivamente peligrosas para el capital de los inversionistas, etcétera. Eso es el middle office. Y luego está el front office. El front office es el área de negocio. Es digamos, piensen en un almacén, no sé, en una carpintería. Entonces el front office sería el mostrador, donde está el vendedor del almacén. Y en la parte de atrás del back office hay gente ayudando a vender. Pero el front office, digamos, es el que genera las ventas, el que produce los ingresos para la compañía. Usualmente, pues a la mayoría de personas, digamos, que sienten más atracción por el front office, que es directamente el área de negocios, pero hay caminos y rutas profesionales, digamos, en todas las áreas de una compañía del sector. Y a su vez, el área del negocio de una empresa financiera, que es el front, por llamarlo de manera coloquial, puede estar dividido o puede tener dos connotaciones distintas. Una es el buy side y el otro es el sell side. Entonces, pues son como estándares a nivel mundial. ¿Sí? Hay funciones o empresas que son del buy side y otras que son de side. Entonces, como el ejemplo más claro es, piensen los fondos de pensiones. Por ejemplo, MIR o Protección o Scandia o Colfondos, que son los fondos de pensiones obligatorias. Todos esos fondos de pensiones son del buy side. ¿Qué significa? Es básicamente las empresas que administran recursos de otras personas, como los fondos de pensiones. Nosotros les damos mensualmente una parte de las cotizaciones de seguridad social que hacemos y ellos con ese dinero compran distintos tipos de activos financieros para hacer rentar nuestro dinero. Entonces, por eso es el buy side, porque ellos son compradores. ¿Sí? Ellos son, digamos, clientes, compran con nuestro dinero acciones o títulos en el mercado. Compran o venden, pero digamos que lo importante es que son clientes. Luego está el sell side. Aquí en la diapositiva lo escribí al revés, pero el sell side es al revés. O sea, el sell side son las comisionistas de bolsa o los bancos. Entonces, digamos que, ¿por qué el sell side? Porque son los vendedores, son los que van y tienen clientes como por ejemplo los fondos de pensiones y ellos lo que hacen son intermediar entre esos clientes como los fondos de pensiones o como los family office, que también es buy side. Family offices son como empresas que se dedican a administrar patrimonio de familias muy, muy millonarias. ¿Sí? En el Valle del Cauca yo conozco un par de family office, pero no más. Entonces son las familias, algunas familias más ricas del Valle del Cauca tienen una empresa dedicada a administrarle su patrimonio y sus inversiones en los mercados financieros. Eso también es buy side. Entonces el side son, por ejemplo, las comisionistas de bolsa o los bancos, porque ellos atienden clientes y tienen clientes como fondos de pensiones, como family office, como fiduciarias, como otro tipo de entidades o como personas naturales o empresas del sector real, que también pues, pueden ser clientes de una comisionista de bolsa. Bueno, les pido además si hay alguna pregunta así sobre algo de lo que estoy diciendo, no es claro, pues por supuesto que paro y como que explico con mayor detalle. Y para, digamos, contarles cuáles son las funciones dentro de
ese front office, que es como lo que conozco más, pero también creo que es como lo más atractivo para, o que puede ser más atractivo para la mayoría de personas de entrada. Bueno, dentro del front office, que son digamos, son las mesas, en empresas como las comisionistas de bolsa, las mesas con estas que les muestro acá, esta es la mesa de Correval precisamente, y todos estos son personajes del front office. Entonces, ahí puede haber gente que cumple distintas funciones. Entonces, dependiendo de lo que a ustedes les guste, y si les gusta el sector financiero y dependiendo de su perfil, ustedes pueden decir, me gusta más este tipo de trabajo. Por ejemplo, hay gente dentro del front office que se dedica al research o áreas de investigaciones económicas. Entonces, son gente que le pagan únicamente por estudiar los mercados y por emitir informes para los clientes, ¿sí? Porque en este caso estamos hablando del sell side. Todas estas personas que están ahí tienen clientes de una u otra. O también hacen parte del research, que es investigar, a sacar reportes, a decir qué compañías les gustan más o cuál ven que es el futuro de la economía colombiana, etcétera. Está la posición propia. La posición propia son, algunas de estas personas se dedican a administrar el patrimonio de la misma empresa. No tienen clientes, sino que su cliente, digamos, es la misma comisionista de bolsa o el mismo banco. Entonces tratan de en el mercado comprar y vender acciones o títulos o lo que sea para obtener utilidades para la propia compañía. Luego hay mesas comerciales. Entonces estas mesas comerciales son personas que atienden directamente a los clientes. Entonces que tienen clientes, personas naturales o empresas, y ellos lo que hacen es visitarlos. Generalmente este tipo de trabajo, digamos, es más indicado para personas que son, por ejemplo, muy sociables o que les gusta la interacción social. Es muy chévere porque usualmente un comercial de una firma comisionista trabaja al mediodía y al mediodía se va a almorzar con los clientes, se va a hacer visitas, se va a tomar una cerveza, porque es una función, sí, digamos, de análisis del mercado y de operación dentro de una pantalla, pero también tiene un componente social muy importante porque pues nadie hace negocios con una contraparte que no le cae bien. Entonces parte del trabajo de los agentes o de los corredores de bolsa comerciales es atender a los clientes y hacer relaciones sociales con ellos. Y luego están los traders institucionales, que son a los que atienden, digamos, los clientes más importantes de la firma. Entonces, a los fondos de pensiones, a las family office grandes, estos traders atienden ese tipo de clientes muy grandes. Y digamos, por último, hay otra parte del front office, que no todas las empresas en Colombia lo tienen. En Estados Unidos, digamos, sí, los grandes bancos, todos tienen banca de inversión. En Colombia no. En Colombia hay, algunos la tienen, otros no la tienen. Algunas comisionistas tienen banca de inversión, otras no. Y hay bancas de inversión independientes. Entonces, lo que hacen las bancas de inversión es, básicamente, hacen varias cosas, pero lo más importante es el tema de M&A, que es fusiones y adquisiciones. Entonces, si uno quiere comprar una empresa, por ejemplo, tengo mucho dinero y quiero comprar una empresa, entonces voy a una banca de inversión a que me diga qué empresa comprar y a que la valore, a ver cuánto vale. Y lo mismo, si yo tengo una empresa y la quiero vender, voy a una banca de inversión. O también lo que hacen es estructurar emisiones de deuda o equity. ¿Sí? Cuando van a sacar un nuevo bono al mercado porque quiero construir una fábrica, mi empresa quiere construir una fábrica y necesito financiarme, voy a una banca de inversión y son personas especializadas en estructurar todo el negocio, en cuánto va a pagar de interés el bono que voy a emitir, cuál va a ser el valor total de la emisión, cuáles van a ser los mecanismos de marketing de ese bono. Mejor dicho, ellos estructuran lo que es el mercado primario y luego esta otra parte, digamos que es el front office, que son las ventas, que son el mercado secundario. Ellos se encargan, digamos, de comercializar, vender y revender esos bonos o esas acciones que la banca de inversión, digamos, ha ayudado a estructurar. En acciones es lo mismo. Entonces, si vas a emitir acciones, la banca de inversión te ayuda a determinar qué valor van a tener las acciones, a qué precio lo vas a sacar, en paquetes de cuántos millones, o si es el buen momento para hacerlo o no. Digamos, son unos asesores que te ayudan a estructurar todo ese negocio si necesitas hacer emisiones de deuda o de acciones en tu empresa. Y bueno, nada, finalmente, un par de consejos a las personas que les interese trabajar en el sector. Ya se los decía un poquito. Me parece interesante como hacerse una pregunta muy personal, es pensar qué eres, si eres más una persona de números o si eres más un contador de historias. Hay gente que es más de hablar
de explicar cosas verbalmente, y eso como que en el interior lo sabemos todos. Nos gustaba más español y sociales en el colegio, mientras que hay otros que les gustan más los números, a los que les gustaba matemáticas, álgebra en el colegio, pues esos son personas de números. Hay otros que no son así, sino que les gusta más hablar y leer y ese tipo de cosas. Yo creo que para los dos perfiles hay buenas oportunidades profesionales en el sector. Como les decía, si a usted le gusta contar historias, hablar con la gente, puede ser un comercial. Si le gustan más los números, por ejemplo, dedicarse a trabajar en research y solo investigar empresas y estar en el computador todo el día como viendo Excel y revisando números. Entonces, eso es importante. Pues digamos que otra cosa que uno puede hacer para prepararse un poco para trabajar en el sector es, y que digamos a un estudiante lo diferencia, por ejemplo, a la hora de hacer una práctica, de buscar una práctica profesional en alguna empresa del sector. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, una certificación AMB y se presentan como estudiantes en práctica a alguna de estas empresas, es muy fácil que los contraten porque van a demostrar a la empresa que tienen una gran motivación, que les interesa, que están motivados principalmente, que es como lo que más ven y lo que más busca una compañía, un estudiante en práctica. Entonces, hacer algún examen de los de la AMB es una excelente carta de presentación, no son muy caros y no son muy fáciles, no son muy difíciles. Realmente creo que son más difíciles los parciales de la universidad que estos exámenes de la AMB. Y por último, bueno, está el CFA Program, que es un programa que yo hice. Esto es algo más complejo, se demora pues, mínimo 3 años, es mucho estudio, pero pues si a alguien le interesara seguir ese camino pues del CFA Program, pues también definitivamente lo haría sobresalir mucho por encima de la competencia, porque pues es un programa difícil que requiere, digamos, ser un poco autodidacta y, bueno, demuestra compromiso y que tiene las capacidades para trabajar en cualquier área, digamos, relacionada con inversiones. Bueno, yo creo que eso era básicamente lo que les quería contar. Quería dejar ahí un espacio por si hay alguien que, pues, no sé, quiera hacer alguna pregunta o comentar algo, pues quedo a disposición de ustedes.